Cuando estamos a poco menos de 2 semanas para la elección de los presidentes, o del presidente y de diputados, la carrera por la presidencia de la República es bastante ardua, aunque es desigual y el árbitro también está dirigido hacia un sector. La elección se va a llevar a cabo. Los candidatos, muchos creen que serán los próximos o el próximo presidente de la República. ¿Usted apoyará un cambio en la presidencia o seguiremos bajo el mismo régimen que el actual? No sé. Piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué bueno que esté con nosotros. Bienvenidos a tu programa No sé, piénsalo, transmitido los miércoles a las 8, acá en el 8 y también por 106.9 FM Radio y nuestro canal de YouTube Mix de Medios. Así nos tiene que buscar. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia que ha sido muy continuo en este programa, Joel Sánchez, del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Le doy la bienvenida a Joel Sánchez. Buenas noches, Joel. Muy buenas noches, Francisco. Gracias por la oportunidad de invitarme a tu programa. No sé, piénsalo. Sin duda sé que te miran todos en el territorio nacional y también fuera de nuestras fronteras patrias. Así es que un saludo a todos mis paisanos que viven allá en los Estados Unidos, Europa, Asia y otros lugares como Australia. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, Joel, por acompañarnos en esta oportunidad y que vayamos conociendo detenidamente cómo ha sido la campaña hacia la presidencia de la República por parte de un salvadoreño que tuvo que emigrar del país. Hoy no vamos a hablar de esa etapa, pero sí tuvo que emigrar del país para poder triunfar, cumplir sueños, luego cumplírselo a muchos salvadoreños y latinos en general, y ahora está buscando cambiar el rumbo del Salvador en los momentos más difíciles. Joel Sánchez, una de las etapas quizás que serán más criticadas o más recordadas, dependiendo del lado donde usted se encuentre, es el querer borrar la memoria histórica del Salvador. Los acuerdos de paz tuvieron ayer el 32º aniversario de conmemoración de esta firma que se desarrolló en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. Pero esto ha querido ser borrado de a poco e invisibilizado de la memoria actualmente. Pero ¿cuál es la lectura que hace el candidato a la presidencia por el partido Arena, que era gobierno en ese momento por parte de Alfredo Cristiano y por lo tanto es firmante de los acuerdos de paz muchos miembros del partido Arena? ¿Cuál es su lectura, Joel, y esa vivencia que se tuvo porque participó en un evento de veteranos y excombatientes, posteriormente también en una ofrenda floral en el Cristo a la Paz por parte del partido? Francisco, la historia en realidad es parte de los pueblos, es parte de las naciones. Es algo que queda plasmado en el corazón y el sentimiento de un pueblo para poder llevar este mensaje a las futuras generaciones. Es muy importante que podamos nosotros tener esa conciencia de respetar no nomás los símbolos patrios, la Constitución, pero también la historia. ¿Por qué te lo comento? Porque fueron 12 años de guerra que vivimos en El Salvador y llegar a un acuerdo de consenso donde no nomás los sectores en conflicto, el FMLN, la Fuerza Armada, llegar a un acuerdo de paz, pero también la ciudadanía lo deseaba. Y creo que esa parte es muy importante de marcarla en este contexto de celebración de los 32 años de los acuerdos de paz llevados a cabo allá en ese castillo de Chapultepec, en México, y donde fueron grandes esfuerzos, no nomás, como digo, de las partes involucradas en el conflicto, pero la ciudadanía, los países amigos. Así que es muy importante que lo tengamos en la mente, en el corazón, y obviamente la historia de nuestro país, y es por eso que nosotros llevamos esa ofrenda floral ante el Cristo Negro para honrar a todos esos caídos en la guerra, que fueron más de 70,000 salvadoreños que ofrendaron su vida por cambiar el rumbo hacia la democracia, hacia la institucionalidad, y pues les debemos respeto y honor a quienes perdieron la vida. Bueno, esto se desarrolló ayer, lo que menciona Joel, en el Cristo de la Paz, que está en el municipio de San Marcos. Era un acto muy partidario con candidatos y autoridades del partido Arena.
Pero previo a ello, Joel Sánchez, en un acto considero icónico, único, llegó y estuvo con los excombatientes de la Fuerza Armada y los veteranos de guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Es increíble cómo estos grupos que fueron los protagonistas del conflicto armado son los primeros que llegaron y lograron entenderse y ya no pelear, ya no dispararse entre ellos, sino que buscar un bien común para ellos. Pero como decía, en un acto icónico, estuvo Joel Sánchez ayer con ellos. ¿Cómo es que se da esto, Joel? Esa es la importancia de la paz, esa es la importancia de la hermandad. Por eso digo que esos acuerdos de paz nos dejan marcados a nosotros como sociedad y nos permite hoy en día convivir en una democracia, en una fraternidad. Me sentí muy cómodo, me gustó saludar a muchísimos hombres y mujeres que hoy en día pueden tener esa libertad de convivir juntos, mas no allá en los años 80, cuando tenían que vivir obviamente el conflicto armado. Me dio bastante satisfacción. Para mí es un honor siempre estar al frente de la historia y en este caso, como bien digo, conmemorar los 32 años de esa paz que todos los salvadoreños anhelamos. Bueno, Joel Sánchez, si vemos todo el contexto, la invisibilización que se da por parte del gobierno hacia los acuerdos de paz, ¿por qué quererlo borrar? O sea, ¿qué se va a lograr con ello? Es muy triste ver que dentro del contexto político se quiera manipular y utilizar los acuerdos de paz como una farsa, que se quiera mencionar que la guerra no existió, que los veteranos no existen, que todos los acuerdos de paz fueron hechos en un teatro. O sea, en realidad es lastimoso que el gobierno tome una irresponsabilidad, vamos a decir en este caso, hasta partidista, lo podemos decir, por tiempos electorales. Sin embargo, la historia, como bien te decía, no se puede borrar, la historia está ahí, las personas existimos, así que es lastimoso y creemos que como ciudadanos salvadoreños debemos luchar juntos, unidos, por mantener siempre nuestra historia viva, para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan saber que dentro de nuestra historia, tuvimos el conflicto y no debemos regresar nunca más a una guerra civil que dejó muchas vidas de salvadoreños y que hoy por hoy los honramos. Así es. Bueno, Joel Sánchez está con nosotros. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Arena. Vamos a hablar un poco también de las encuestas y de los ejes que se ha tenido por parte, o que ha presentado Joel Sánchez para su propuesta de plan de gobierno para el 2024-2029. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno que usted continúe con nosotros. Estamos en No sé, piénsalo. Agape TV, Canal 8, tiene el agrado de compartir con ustedes esta conversación con el candidato a la presidencia de la República por el partido Arena, Joel Humberto Sánchez Maldonado. Joel Sánchez, economía, educación, agricultura, salud, Plan Nacional de Desarrollo, que son los ejes del plan de gobierno del candidato a la presidencia, Joel Sánchez. Según la última encuesta publicada por la Universidad Francisco Gavidia y el consorcio que está al frente de ello, la economía sigue siendo un punto principal o la preocupación principal por parte de la población. En el plan de gobierno, en la economía, ¿qué se va a hacer, Joel Sánchez? Sin duda, todos los salvadoreños estamos viviendo momentos difíciles dentro de lo que es nuestra economía familiar. Hay falta de oportunidades de empleo. Necesitamos primordialmente asegurarnos que cada uno de los salvadoreños puedan tener esa oportunidad de tener un empleo digno,
de tener un salario digno. Y ese es uno de los planes más grandes y ambiciosos que nuestro plan de gobierno en términos económicos plantea. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos atraer inversión, pero una inversión seria que pueda producir una enorme cantidad de empleos, pero también con salarios dignos. Porque es la única manera que nosotros podemos ir disminuyendo la pobreza. Por eso es importante que exista una seguridad jurídica en nuestro país. Es importante que nuestro país tenga un orden constitucional donde las empresas puedan tener esa certeza que no van a ser expropiados, que puedan tener esa certeza de que van a poder invertir en nuestro país y tener todo el apoyo gubernamental en términos de apoyo fiscal, en términos de apertura en procesos burocráticos de inscripción de sus empresas, para que puedan comenzar a generar y dinamizar nuestra economía. Por eso es importante mencionar que dentro de los aspectos de la economía hay que poner incentivos fiscales para que puedan ellos invertir. Yo siempre he hablado dentro del contexto del plan económico, invitar a todos nuestros paisanos en el exterior. Hay muchos salvadoreños exitosos que tienen la oportunidad y el deseo de invertir en nuestro país, pero hoy en día hay que ser honestos, no se encuentran las condiciones favorables para que puedan ellos traer sus capitales, generar ese empleo para nuestros salvadoreños y obviamente ser parte del crecimiento económico. Es bien importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo lograr esa apertura para nuestras MIPES, apoyar a nuestros emprendedores, apoyar a la microempresa. Ahí tenemos mucha gente hoy en día en el tema de los mercados, gente que busca esa oportunidad de crecer, de poner su negocio, pero sin embargo no vemos una apertura de apoyo hacia esas personas. Más bien lo que buscamos es desalojarlos sin darles una oportunidad de que puedan producir y ser parte de un sector formal. Esa es otra de las apuestas que nosotros hacemos. Tenemos un sector informal muy grande. Necesitamos irlos incorporando poco a poco. Necesitamos ir creando ese espacio para que ellos puedan ser parte de una economía formal y que puedan obviamente cotizar y acceso a los créditos. Creo que hay mucho que trabajar en tema económico, pero es una urgencia muy importante que debemos hacer. El tema, bueno, considero que dos temas son principales y que abarcan o que están dentro de la economía. Uno es el acceso al empleo, que es terrible en nuestro país, por eso tenemos mucho vendedor informal, las pymes, bueno, todo esto. Y también el tema de la alimentación, que va dentro de la economía. Una lleva a otro. Tenemos empleo en casa, podemos tener un mejor nivel de vida o mejor calidad de vida, y esto tiene que venir de la generación de empleos que facilite el gobierno. ¿Cómo vamos a lograr empleos y una mejor calidad de vida, joven? Pues es que es importante entender que si generamos empleo, que si generamos estabilidad en nuestro país, podemos aspirar a tener un pueblo con buen desarrollo, un pueblo que tenga acceso a vivienda, acceso a sus alimentos, acceso a su ropa. O sea, en realidad el contexto económico demarca todo el buen porvenir que pueda tener un ciudadano o un pueblo en general. Y por eso es importante hablar del tema económico, pero de manera integral. Hoy en día miramos una clase media en nuestro país socavada, una clase media que está básicamente endeudada, que no tiene la oportunidad de poder generar suficiente riqueza para pagar una casa digna. Miramos hoy en día también un crecimiento tan grande en el costo de la vivienda. Hay muchas familias que ya no pueden pagar sus casitas, ya no pueden pagar el alquiler y tienen que irse con sus familiares porque ya no tienen para pagarlo o porque perdieron el empleo. O sea, hay muchos aspectos
que debemos entender, y sabemos que la población salvadoreña lo entiende porque lo sufre día a día. Tenemos el área del sector, no nomás urbano, pero el sector rural. Se mira muchísima pobreza en el sector rural por la falta de oportunidades, y más aún cuando tenemos obviamente un sistema de gobierno que ha abandonado totalmente la parte del sector agropecuario. Así que es muy importante la economía en la vida de las personas para poder accesar a la salud, a la educación. Creo que ese es el eje más importante, como bien lo dije, en el que tenemos que trabajar de manera inmediata. Joel Sánchez, es muy usual escuchar, o es como hasta un dicho popular, el que en mi casa por lo menos frijolitos y arroz lo tenemos, pero hoy el costo de ello está muy elevado al punto de que no podemos tener probablemente frijoles, arroz, la tortilla, la sal en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a llegar hasta estas personas cuando, según estadísticas, la pobreza extrema o los que han caído en pobreza es una mayor cantidad de la que se tenía en el 2019? Yo creo que eso es lo preocupante, que cuando escuchamos, por ejemplo, contextos económicos que el gobierno lanza, no explica en realidad la situación que vivimos los salvadoreños de a pie. Siempre el contexto que miramos es grandes obras que se inauguran, luces, tratando de crear esa imagen en el exterior de que somos un pueblo que vivimos en una economía muy grande. Sin embargo, los números no mienten. Ahí podemos ver que en la región centroamericana somos el último país en crecimiento. Somos el país que menos inversiones tiene. Por eso es importante llegar a la conciencia, no nomás de nuestra gente, porque, como bien digo, ellos ya saben que sufren para poder adquirir sus productos tan básicos como el arroz, el frijol, el maicillo, la leche, los huevos. O sea, están a precios extremadamente altos y los salarios no se han movido. Entonces, no es congruente para la vida de las personas no tener suficiente dinero para adquirir sus alimentos. Sin embargo, como te digo, los hermanos en el exterior deben entender, y este es un mensaje directo para ellos, para que hablen con sus familiares, con sus amigos, y que ellos les puedan explicar de primera mano toda la dificultad que tienen para poder adquirir cada día los alimentos, la carne. Hay mucha gente que ya no tiene acceso a comprar carne porque no les alcanza, porque los salarios se mantienen en los mismos montos. No se mira en realidad que vaya a existir esa inversión o esa esperanza del crecimiento. Por eso nosotros nos abocamos muy fuerte a pronunciarnos, a poner básicamente la voz de los sin voz. La gente que no tiene el acceso a los medios de comunicación y poder decir, tengo hambre, tengo necesidad, requiero empleo, soy un ser humano, tengo hijos. O sea, creo que esa es la realidad que vivimos la mayoría de los salvadoreños que buscamos siempre el progreso. Así que me gustaría en tu programa, obviamente, hacer este llamado a todos mis hermanos que viven en los Estados Unidos, en México, en Europa, para que puedan ellos tener esa conciencia a la hora de votar y entender que tenemos que votar por un gobernante que en realidad se preocupe por nuestro pueblo y que no estemos viviendo una burbuja de ilusión tratando de crear un país donde solamente los extranjeros van a tener acceso a todos los servicios y a todos los lugares turísticos. No es posible que no creemos un país para nuestra propia gente. Bueno, está Joel Sánchez, él es el candidato a la presidencia de la República del Partido Arena. ¿Usted quiere participar? Puede hacerlo en nuestras redes sociales, en Facebook, en X, y también lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos en todo como Mix de Medio, participar con Joel Sánchez y hacerle consulta y ser partícipe del programa. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Continúa con No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 por el 8 y también por 106.9 FM Radio, que se transmite a nivel nacional. YouTube, Mix de Medios, así nos puede buscar y participar. Joel Sánchez ha hecho propuestas a lo largo de este camino que se ha dado de la presidencia de la República, cuando a mediados de año aproximadamente conocíamos la candidatura que le hacía o la propuesta que hacía la Resistencia Ciudadana. Eso ha sido muy controversial, de que vino Arena, le quitó el candidato a la Resistencia. Cuando la Resistencia vino y se lo propuso a los partidos políticos para que tomaran la opción de un candidato a la presidencia. Y no se lo propuso a uno, se lo propuso a todos los partidos que tenían en ese momento la posibilidad de escoger. Vino el partido Arena, habla con Joel Sánchez, habla con la Resistencia Ciudadana y lo retoma. De ahí para acá ha sido un devenir de altos, de bajos, de que ha renunciado, de que le pidieron la candidatura mejor, que se la daban al doctor Fortín Magaña y a Ronald Umaña. Salen ellos desmintiendo que en ningún momento a ellos les interesaba esto, que es más que ellos apoyaban, grupos que le dijeron que ya no lo iban a apoyar cuando jamás habían salido diciendo de que lo apoyaban realmente. ¿Cómo es esta combinación, Joel, de un partido de derechas y otros dicen de ultraderecha, pero llega y se combina con la ciudadanía? Muchos dicen la sociedad civil, cualquiera le pone el nombre que quiera. Pero como dijo Joel Sánchez ayer, que ese corto ha salido, o ese video ha salido en muchos lados, donde Joel Sánchez le dice a un veterano: yo no soy político, pero te voy a cumplir. O sea, ¿cómo se combina todo esto que no es político, pero sí está en la política, y que no es partidario, pero viene de la sociedad civil? ¿Cómo es esto? Muy interesante, Francisco, la coyuntura política en la que llegamos. Creo que también abre el espacio para que se dé de esta manera. Creo que existía ya la urgencia de que los ciudadanos participemos de manera directa en esta coyuntura política que requiere compromiso, pero también que requiere patriotismo más allá de un color o una bandera partidista. Es importante entender que hoy tenemos una república amenazada, que tenemos un país donde ya no existe el orden constitucional, donde la ley es manipulada y usada a antojo, donde tenemos una falta de división de poderes, no hay un apego a derecho y, como bien dije, no hay un respeto a la ley. Ahí es donde surge la necesidad ciudadana, ahí es donde surgimos nosotros, los ciudadanos comprometidos con nuestro país, para aportar nuestro conocimiento y participar en la política a través de una serie de reuniones que tuvimos en varias ciudades, tanto en El Salvador como en Estados Unidos. Es como la sociedad civil me honra con la propuesta ciudadana. Mire, le costó aceptar. Presentado a los partidos políticos. ¿Le costó aceptar o a la primera dijo sí? Quiero decirte que fue una reflexión muy grande. No es fácil, obviamente, participar en política cuando uno no tiene esa experiencia política, cuando nunca hemos caminado dentro de ninguna línea partidista. Entonces, fue muy difícil porque había que reflexionar con tu familia, con tus amigos, mirar pero el eso tema empresarial. Esto es dejar todo. Es dejar todo. Entonces, no ha sido fácil y quiero que sepan que todavía seguir caminando dentro de lo que es la campaña ha sido bastante difícil por muchos temas, pero sobre todo por la dificultad que se nos presentó enfrentarnos a un aparato de gobierno que nos persigue, que nos cierra el camino en términos económicos, que no le da la deuda política al partido, que nos está obviamente interviniendo en nuestras redes sociales, y como no tenemos grandes capitales para poder invertir
en la campaña política, porque los donantes también fueron amenazados, porque ya la gente prefiere mantenerse al margen y estar callados, aunque saben que hay una necesidad de cambio. Entonces, toda esa parte la ha hecho bastante complicada, bastante difícil, y caminar obviamente en las filas del partido es nuevo para mí. Ha habido una serie de charlas, de pláticas, hasta lograr ese consenso de plan de gobierno, este consenso político que viene de la sociedad civil con el partido y buscar esa línea de unificación. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Y lo más importante es que estamos caminando juntos. Como dije, cada quien aportando desde su trinchera sus opiniones, la manera como ellos visionan el plan de gobierno, pero creo que la unidad es lo que nos ha mantenido hasta este momento, caminando firmes hacia la presidencia de la República, con una candidatura ciudadana y con un partido de derecha bastante bien estructurado. ¿Vale la pena tanto sacrificio, Joel? Creo que por nuestro país sí. Por nuestro país es importante que los ciudadanos nos involucremos, que los ciudadanos mostremos el patriotismo que hoy en día nuestro país requiere, porque estamos amenazados, estamos perdiendo la democracia, estamos perdiendo la república. Necesitamos involucrarnos, necesitamos salir a votar, necesitamos tener esa conciencia social participativa para que logremos la representación de todos los ciudadanos y no solamente de un grupo de poder. Nosotros, y digo nosotros porque somos los salvadoreños, solemos pedir un estadista. O sea, un estadista es el que tiene el control y sabe tomar la decisión en el momento oportuno. Nadie llega aprendido, por mucho que se conozca, y por eso es que se tienen asesores, ministros, ya cuando se llega a la presidencia, porque esos son los doctos en cada uno de estos temas. Ha costado entender cómo se maneja no solo los principales problemas del país, sino que la política en El Salvador es complicada, y más en toda esta desventaja, y como decía al inicio, cuando el árbitro está prácticamente jugando con un equipo también. Sí, alguien dijo por ahí, no es necesario ser político para ser patriota y poder agarrar las riendas de este país. Lo que se necesita es voluntad, lo que se necesita es empoderarte, tomar el liderazgo, llevar las riendas del país de una manera correcta, transparente, con rendición de cuentas, respetando la Constitución. No es muy difícil ser un ciudadano comprometido cuando se tiene la voluntad de hacerlo y hacer las cosas bien, sobre todo sin corrupción. Y ese es el gran problema de los políticos. No se requiere ser político para agarrar, como te digo, las direcciones de este país. Se requiere ese compromiso. Y creo que es mejor cuando un ciudadano participa, porque la población está cansada de los políticos. Los políticos son mentirosos. Los políticos vienen y te proponen y pero te somos bajan el cierre políticos y la ahora, despedida. Joel. Sí, pero yo no tengo ninguna carrera política. O sea, soy un ciudadano en un proyecto político. Y eso me hace diferente. Por eso le decía yo a los veteranos ayer, si me comprometo en algo, se los voy a cumplir. Si me comprometo a trabajar con mi pueblo, lo voy a hacer. Las peticiones de los veteranos y excombatientes son económicamente bastante altas, porque se les ha prometido tanto y viene acumulado. Lo que ellos piden es el respeto a la ley de veteranos. Y la ley Que de no la veteranos respeta nadie. Es claro. Hoy es cuando peor están. Ayer, exacto, y nunca se les ha cumplido. Por eso digo, y ese es uno de mis puntos muy importantes. No soy político, trabajo con mi pueblo y vamos a cumplir cada uno de los aspectos de ley, que en este caso es por ley. Ellos ya tienen demarcado todos los beneficios de ley, que obviamente es su pensión, es el apoyo del bono a sus hijos para que vayan a estudiar, también la parte de la salud,
porque ellos requieren mucha asistencia, deben ser tratados de manera digna, y es a lo que yo me comprometo, hacer cumplir la ley. Por eso te digo, yo creo que es mejor no tener un político en el poder, sino más bien un ciudadano comprometido que pueda trabajar con su pueblo, porque este es el momento coyuntural. Ya vimos cómo nos mienten, ya vimos cómo traen promesas que no se cumplen, y lo podemos ver en este gobierno. Y todavía está pidiendo una reelección que es ilegal y está prometiendo hacer cosas que prometió en el quinquenio pasado y que no lo hizo. Pero usted está consciente de que cuando se siente el 1 de junio y le toque abrir la caja chica, en sentido figurado, por supuesto, la va a encontrar probablemente con $1, con $5, y así manejar un país? Es difícil. Ahí es donde entra el estadista. Es difícil, pero no imposible. Los salvadoreños somos gente trabajadora. Somos gente que en situaciones muy difíciles hemos podido salir adelante. Y ahí estamos en tiempos de la guerra. Los gobiernos carecían de fondos suficientes para poder levantar la economía, porque estábamos bajo una guerra civil. Sin embargo, logramos salir adelante. Sí sabemos que el embate económico está bastante deteriorado por el mal manejo de lo que han sido los fondos. Hay un alto grado de endeudamiento, tanto así que este gobierno está agarrando las pensiones de los trabajadores para pagar esa deuda pública, porque no encuentran el camino en su mala administración de cómo generar riqueza para nuestro país, porque tampoco generan la inversión. Y la inversión es la que va, obviamente, a llevarnos a que podamos tener ingresos en las arcas del Estado. Pero al mismo tiempo, esta genera empleo. Entonces, es un conjunto de situaciones en las que nosotros ya tenemos esas mesas de trabajo, analizando cada uno de los puntos y cómo vamos a ir atacando el punto económico, el punto de inversión, el punto de incentivos, la creación obviamente de oportunidades para los emprendedores, etcétera, para lograr levantar la economía lo más pronto que se pueda. Bueno, voy a hacer una pausa. De la nada estamos quizá un poco más introspectivos hoy con Joel Sánchez, sacando opiniones fuera del contexto realmente, sino que cómo es que se puede llegar a solucionar y cómo es que ha entrado hasta acá. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Cuarto bloque, no sé, piénsalo. Es para que reflexionemos y conozcamos también opiniones y personajes que generan al país opinión o son tanques de pensamiento. Hoy está con nosotros el candidato a la presidencia, Joel Humberto Sánchez Maldonado. Joel, a usted le han puesto muchos, como decimos acá, apodos, se burlan por cosas que pasaron en un inicio y que han venido quedando. ¿Cómo se sobrelleva esto, Joel? Pues ¿afecta? Entendamos que la coyuntura que hoy en día vivimos y el ataque que el gobierno del odio tiene, sí, con todos sus troll centers, con toda la gente que se dedica básicamente pues a eso, a estar insultando, a crear odio. Hablamos ayer dentro de lo que era el contexto de celebración de los acuerdos de paz. ¿Por qué tener odio entre los salvadoreños? Claro. ¿Por qué dedicarnos a insultarnos unos con otros? ¿Por qué no ser tolerantes? ¿Por qué no tener esa cultura de paz? Salvadoreños somos todos. Debemos trabajar juntos para sacar adelante nuestro país. Todos tenemos las mismas necesidades, todos queremos el progreso, el crecimiento, una mejor educación, una mejor salud, una mejor economía. Debemos de, más bien, incentivar la hermandad, la conciencia social. Eso es lo importante. Así que en ese sentido, créeme, Francisco, que no me preocupa, pues no tengo ni tiempo de estar leyendo mucho las redes sociales, porque estoy más dedicado a acercarme a la población,
a estar cerca de ellos, a escuchar sus necesidades, pero sobre todo a llegar con mi mensaje de fe y esperanza de que juntos vamos a poder lograr crear un mejor El Salvador. ¿Y es posible? Claro que es posible, porque El Salvador... Es que querer una cosa es muy fácil, pero el contexto que se vive, porque si Joel, si el Chino Flores o cualquiera llega a la presidencia, que no sea el actual mandatario, va a llegar a recibir la casa prácticamente vacía, con un país polarizado completamente, donde a lo que el actual gobernante prometió y no cumplió, pero nadie le dice nada. Pero si llega Joel Humberto Sánchez Maldonado, en los primeros 100 días va a ser atacado con mucha fuerza, porque no ha cumplido lo que prometió, pero no tiene la misma cantidad de dinero, el pueblo lo tiene polarizado, la asamblea va a estar polarizada completamente. O sea, usted va a tener que demostrar algo cuando no va a tener absolutamente nada y los ojos puestos completamente en usted, y va a salir el opositor a decir, ya ven que les dije, no pueden, son incapaces, o sea, ahí es donde a mí me preocupa y me crea mucha... Por eso es importante que cuando los salvadoreños votemos lo hagamos también de manera correlativa para los que van de candidatos a diputados. ¿Por eso será que la dejaron estas unidas? Es importante, sí. Mira, nosotros, los que lleguemos al Ejecutivo, en este caso mi persona, necesitaré de la Asamblea Legislativa para poder legislar de manera inmediata todas aquellas leyes que vayan en beneficio del pueblo salvadoreño, todas esas leyes que tienen que ver con el desarrollo económico, para poder aperturar de manera rápida todos estos planteamientos de plan de gobierno que traemos. Es importante entender que el trabajo del Ejecutivo y el Legislativo es crucial para el buen ejercicio de la gobernabilidad. Por eso yo insto a todos los salvadoreños a que votemos por nuestros candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa, a los diputados por el Parlacen y obviamente por mi persona para la presidencia de la República este 4 de febrero, y a los que están en los Estados Unidos que ya están votando, que voten por nuestro partido Arena y por todos los candidatos que estamos dentro de este proyecto político. ¿Ha tenido información sobre el voto en el exterior? Hay mucho salvadoreño interesado en votar, según estamos viendo las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, no tenemos acceso a saber exactamente por quién están votando. Sí hay algunas capturas que nos envían algunos paisanos, ¿verdad?, que están comprometidos con nuestro proyecto político, que quieren el cambio, que saben que hay una necesidad urgente de sacar a este individuo de casa presidencial, y ellos obviamente se suman a la fiesta democrática y dan su sufragio en la confianza y en favor a nosotros. Pero sí es importante mencionar que todos tenemos que salir a votar, que el voto nulo no es una buena opción, que no salir a votar no nos ayuda en nada, que votemos por cualquier candidato de la oposición es un voto patriótico, es un voto que va en beneficio del Salvador. Joel, como periodista, como comunicador, me han dicho, tanto porcentaje lleva el candidato de Nuevas Ideas y los demás llevan esto. Otros me dicen, las cuentas al oficialismo no le han salido, pero una voz autorizada a mi criterio, que lo entrevisté la semana anterior, Eugenio Chicas, me dice, es imposible saber por quién ha votado la población, no hay forma. Entonces me quedo yo, ¿y quién me dice la verdad? Porque tenemos un sistema del Tribunal Supremo Electoral en voto electrónico bastante complicado. Número uno, porque es la primera vez que se establece. Número dos, porque creo que las pruebas no fueron suficientes para asegurarnos que el voto iba a ser contabilizado e identificado de manera inmediata. Número tres, el poder dar la oportunidad de que se vote con un DUI vencido,
que se vote con un pasaporte. Todos esos aspectos crean confusión, un sistema biométrico de identidad que por un tiempo se quitó y luego se puso. Entonces las reglas no han sido muy claras. Por eso creo que se pone a prueba la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones. Necesitamos tener elecciones justas, claras, pero sobre todo que no exista el fraude, porque hemos estado viendo en las redes sociales, y como bien lo mencionabas como periodista, me imagino que ya viste los videos donde se mira gente, activistas de nuevas ideas, motivando, incentivando a los ciudadanos a que voten por ellos. No, yo le quiero corregir algo. He visto al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, mostrando cómo se está haciendo con alguien más. Eso me parece inaudito. Pero voy a hacer una pausa para regresar con la parte final, la conclusión, hoy con Joel Sánchez. Bueno, ya estamos en la parte final. Qué interesante la plática hoy con Joel Sánchez. Él es uno de los candidatos a la presidencia de la República. Ninguna encuesta le da posibilidad ni a él ni a nadie de la oposición. Pero todos son muy optimistas porque se habla mucho del miedo. Hay miedo en la población de decir a quién va a apoyar, incluida la academia, Joel Sánchez. Mucho. Sabemos que hay en este momento una alta posibilidad de tener un voto silencioso. Es muy importante. ¿Voto silencioso qué significa? Claro, significa que la gente sabe que va a votar por la oposición. La gente lo va a hacer. Sin embargo, existe el miedo, el temor. Acordémonos que estamos bajo un régimen de excepción y eso permite a las autoridades tener una persecución directa, rápida y sobre cualquier ciudadano que no esté alineado a las ideas del oficialismo. En realidad es muy trágico el momento histórico en estas elecciones que estamos viviendo los ciudadanos salvadoreños, porque no tenemos la libertad, porque en realidad no sentimos una democracia pura que nos permita ejercer el sufragio de manera libre y que nosotros, los salvadoreños, decidamos quién va a ser nuestro próximo gobernante. Por eso, yo digo, las encuestas son radiografías del momento. No estoy descalificando las encuestas, sin embargo, creo que la población es la que tiene la última encuesta y la real. Lo hemos visto en otros países. Guatemala, el partido Semilla no se miraba ni por cerca dentro de los primeros lugares de las encuestas. Sin embargo, ahora tenemos un presidente sentado para dirigir el rumbo de los guatemaltecos contra todo pronóstico. Así que en política nada está escrito. Joel Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Le deseo éxito por si ya no nos vemos de acá a las elecciones del 4 de febrero. Así que muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Francisco, por la participación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo les insisto, a la hora que usted esté en la urna, es las papeletas que le toquen y usted decidirá el rumbo del país. Usted decidirá si continuamos de esta forma o lo cambiamos para las futuras generaciones. Si se queda en casa, no tenemos derecho a opinar ni a decir nada, sino que simplemente dejamos que otros decidieran. Hay que ir a votar, los centros de votación están bastante cerca y no se deje engañar por aquello de que si no trabajo no como, o qué importa si ya se sabe quién va a ganar, por eso no voy a ir. Seamos parte de, y sobre todo, parte de la solución. Buenas noches, soy Francisco Gómez, qué gusto que nos hayan acompañado en No sé, piénsalo.